El evento ya está siendo grabado. Al término, me gustaría que esta presentación de PPT me hagan llegar a mi correo, por favor. Dale, profe, te vamos a mandar al final. Bueno, gracias. Bueno, buenos días, compañeros, profesor. Yo soy Andrea Mitsui y junto con mi compañera Andrea Sosa vamos a estar hablándoles sobre los fármacos opioides. Bueno, ¿qué son los opioides? Es cualquier agente endógeno o exógeno que se una a los receptores opioides. Estos pueden estar situados en células nerviosas del cuerpo y del cerebro. Los fármacos opioides incluyen a los alcaloides naturales vegetales como la morfina, la codeína y la tebaína, y los derivados semisintéticos. ¿Y para qué se usan? Los opioides son el pilar del tratamiento del dolor agudo, pero hoy en día ya no se utilizan para el tratamiento de primera línea del dolor crónico, porque en los últimos años se registraron aumentos en la adicción y en las muertes por su uso indebido. Bueno, y los péptidos opioides endógenos. Estas son moléculas biológicas dentro del cerebro que actúan con un receptor opioide. Y tenemos sus precursores, que son la propimelacortina, la proencefalina, la prodinorfina y las endomorfinas. A partir de la propimelacortina vamos a tener la beta-endorfina, que es un potente agonista. Después tenemos la proencefalina, que te va a dar a la encefalina, y esta va a estar relacionado con el procesamiento del dolor, la modulación de comportamiento afectivo, la modulación de control motor, la regulación del sistema nervioso autónomo y las funciones neuroendocrinas. Después tenemos la prodinorfina, que a partir de ella va a salir la dinorfina A, la rimorfina, que es también conocida como dinorfina B, y la neuroendorfina. Estas están distribuidas en las neuronas y en menor medida en astrocitos del cerebro y de la médula espinal. Y después tenemos las endomorfinas 1 y 2, que van a mostrar más selectividad hacia los receptores MOR. Y ahora vemos los receptores opioides, que tenemos tres tipos: MOR, DOR y COR. Todas estas pertenecen a la familia de los receptores acoplados a proteína G y se encuentran distribuidos en la periferia y el neuroeje, en los somas y las terminales de las células nerviosas. Podemos también apreciarlos, pero en menos cantidad, en las células no neuronales, como los macrófagos, astrocitos y en el sistema nervioso entérico gastrointestinal. Los ligandos que actúan sobre estos receptores opioides, vemos primero los agonistas selectivos, que para el MOR va a ser el DAMGO, para el DOR el DPDPE y para el COR el U50-488. El MOR también tiene un agonista parcial, que va a ser la buprenorfina. Hay que destacar que la mayoría de los agonistas que son clínicamente útiles normalmente están dirigidos a los receptores MOR. Después tenemos los antagonistas no selectivos, que van a actuar sobre los tres receptores, son la naloxona y la naltrexona. Y por último, los antagonistas selectivos, que es el CTOP para el MOR, el naltrindol para el DOR y el NOR-BNI para el COR. La señalización de estos receptores ocurre por activación de MOR, DOR y COR, que se acoplan a proteína G y dan como resultado un evento intracelular, que son, por ejemplo, la inhibición de la adenilatociclasa, se reduce la apertura de los canales de calcio dependientes de voltaje, y al no ingresar calcio también se reducen las liberaciones de los neurotransmisores a partir de las terminales presinápticas. Se estimula la corriente de potasio a través de los canales y genera hiperpolarizaciones, y activa la proteína sinasa C y la fosfolipasa B. Después de que se activaron en nuestros receptores, tenemos ciertos eventos, y una de estas va a ser la internalización, que es un proceso característico de los receptores de membrana. Se producen por una interacción con el agonista, que van a incrementar la degradación metabólica intracelular del receptor. En el caso de MOR, vemos que cuando este se internaliza, los receptores se van a reciclar hacia la membrana. Por otro lado, los DOR no se degradan con la se degradan con la internalización, y los COR directamente no se van a internalizar. MOR y DOR se van a internalizar a través de vías endocíticas.
Los efectos de activación aguda y crónica del receptor opioide. Tenemos 4 resultados acá: la desensibilización, la tolerancia, la dependencia y la adicción. La desensibilización se da frente a una activación transitoria que puede ser de minutos a horas, que produce una tolerancia o una desensibilización aguda y es más específica para cada receptor. Este va a ir desapareciendo con el paso del tiempo y es paralelo al aclaramiento del agonista. Y van a involucrar a funciones como la fosforilación del receptor, que el receptor al fosforilarse se desacopla de la proteína G, y la internalización del receptor, que estuvimos hablando hasta recién. Después tenemos la tolerancia, que es la disminución de la efectividad del agonista opioide, es decir, disminuye su efecto máximo. Esto se debe a la administración continua o repetida de días a semanas, que después de la eliminación del agonista desaparece durante varias semanas. Algo a tener en cuenta es que la tolerancia va a variar dependiendo en el sistema que se active. Algunos muestran muy poca o directamente ninguna tolerancia, mientras que otros con la misma dosis tienen una tolerancia más moderada o rápida. Es por eso que, por ejemplo, en los consumidores crónicos de heroína, ellos van a tener las pupilas pequeñas, pero van a necesitar un aumento en la dosificación para lograr el estado de euforia. Después tenemos la dependencia, que es un estado donde tu cuerpo empieza a adaptarse a la interrupción de un fármaco o debido a la administración de un antagonista. Se manifiesta con el síndrome de abstinencia, con flujos somatomotores y autonómicos, que son, por ejemplo, la agitación, la diarrea, la dilatación pupilar, entre otros. Y también puede ser que se presente con síntomas afectivos como la ansiedad y la depresión. Y por último tenemos la adicción, que es un patrón de comportamiento que se caracteriza por el uso convulsivo del fármaco. El impulso a adquirir esta sustancia ocasiona una conducta de búsqueda a pesar del daño que pueda causarle al individuo, ya sea un daño físico, emocional o social. Este impulso se debe a los efectos positivos y de recompensa que causan los opioides. Hay que recordar que la tolerancia y la dependencia son respuestas fisiológicas que se va a ver en todos los pacientes que utilizan opioides, pero estos no van a ser un predictor de la adicción. Después hablamos de contraadaptación cuando hay una pérdida del efecto antinociceptivo por una exposición crónica al opioide y puede reflejar excitabilidad mejorada del canal regulador. Con la exposición crónica a opioides, la ocupación de los receptores va a dar lugar a la activación de la proteína sinasa C, que esta a su vez va a fosforilar y mejorar la activación de los receptores de glutamato NMDA locales. Y esto va a llevar a una pérdida de la eficacia analgésica. Pero ¿qué pasa si es que yo bloqueo estos receptores? El bloqueo de los receptores puede atenuar esta pérdida de la eficacia analgésica con la exposición continua del opioide. ¿Y cuáles son los requisitos para desarrollar tolerancia diferencial y ocupacional? No está claro exactamente por qué respuestas como por ejemplo la miosis no muestran tolerancia, pero respuestas como la anestesia o la sedación muestran una reducción en su respuesta hacia un opioide cuando se administra de forma crónica. Una de las teorías o una de las probabilidades es que la tolerancia representa un desacoplamiento funcional de algunos receptores y algunas respuestas fisiológicas requieren la activación acoplada de diferentes fracciones de la población del receptor. Y esta es la razón por la cual en algunos produce una respuesta y en otros no. Después tenemos los efectos de los opioides de uso clínico. El efecto principal va a ser la analgesia, pero tenemos otros efectos como las alteraciones del estado de ánimo y las propiedades de recompensa, efectos respiratorios, hiperalgesia, sedación y efectos neuroendocrinos. Antes de hablar de la parte de analgesia, tenemos que entender los estados y el mecanismo del dolor. Y vamos a hablar primero de la nocicepción aguda. Acá llega un estímulo agudo a las neuronas de primer orden, que en este caso van a ser las fibras aferentes delta y C. Estas entran y van a hacer sinapsis con las neuronas de segundo orden que se encuentran en el asta dorsal y se proyectan contralateralmente hasta el tálamo. Una vez que llegan al tálamo, vuelven a hacer una sinapsis con una neurona de tercer orden y esta va a llegar hasta la corteza somatosensorial,
que es lo que vemos en la imagen. Esta vía aferente es lo que provoca esa respuesta del dolor en los pacientes. Después tenemos la lesión tisular, que después de una lesión tisular o de una inflamación local, se produce un estado de dolor debido a los efectos de la prostaglandina, de la bradicinina, de las citocinas, entre otros factores. Esto tiene la capacidad de activar las fibras aferentes delta y C y pueden reducir la intensidad del estímulo requerido para su activación y activar una cascada facilitadora espinal, produciendo mayor salida del cerebro para cualquier entrada aferente. Esta última se cree que es la base del estado hiperalgésico en algunos pacientes. Después tenemos la lesión nerviosa. Este estado de dolor, a diferencia de los que vimos hasta ahora, se inician a través de las fibras aferentes beta. Las consecuencias de la lesión nerviosa producen unos cambios que inducen a las disestesias espontáneas, que van a ser el dolor súbito y el dolor ardiente, y la alodinia, que sería el dolor al tacto ligero. Ejemplos de lesión nerviosa serían los inductores de lesión, las mononeuropatías secundarias a traumas o a compresión nerviosas o polineuropatías diabéticas y las que se deben a las quimioterapias. Hay que tener en cuenta que los dolores nociceptivos responden a los analgésicos opioides, pero los dolores que son neuropáticos tienen una peor respuesta. Y ahora sí, hablando de la analgesia, empezando por los efectos de analgesia, vemos cuando administramos morfina, en líneas generales causa analgesia, somnolencia y euforia. ¿Qué pasa si administramos morfina a individuos que están normales sin ningún dolor? A dosis terapéuticas les va a causar somnolencia, dificultad en la meditación, apatía y disminución de las actividades físicas. Pero a medida que vamos aumentando estas dosis, los efectos subjetivos se vuelven más pronunciados. Si administramos estas mismas dosis en individuos que tienen dolor, vamos a ver que refieren que el dolor es menos intenso o directamente desaparecen por completo. A dosis bajas hay una reducción de la respuesta afectiva, pero no de la intensidad del dolor. Pero cuando administramos dosis un poco más altas, ahí sí se reduce tanto la intensidad que se percibe como las respuestas afectivas. ¿Y cuál es el mecanismo de la analgesia? Vemos que tiene acciones supraespinales en la médula espinal y en la periferia. Las acciones supraespinales, primero vemos cómo cuando actúa un agonista MOR, va a bloquear la liberación de GABA y de esa manera activa el flujo de salida de PAG. Al haber un aumento del flujo de salida de PAG, va a aumentar la excitabilidad del núcleo dorsal del RAFE y del locus ceruleus, desde donde se originan unas proyecciones desde el proceso encefalolímbico y tiene un efecto opiáceo en la parte del tono emocional. Después tenemos acciones en la médula espinal. Vemos que están las fibras presinápticas, que podrían ser, por ejemplo, la fibra C, y las fibras postsinápticas, que son las neuronas de segundo orden. Ambos tienen receptores MOR, pero lo que les diferencia es que en el caso de las fibras presinápticas, el receptor MOR está acoplado a canales de calcio. Y una vez que estos receptores se activan, bloquean la apertura de los canales de calcio. Y al inhibir la apertura del canal de calcio, deja de entrar calcio, entonces también se va a inhibir la liberación de los neurotransmisores. Y las fibras postsinápticas, estas en cambio están acopladas a canales de potasio, que al activar el MOR mejora la apertura del canal de potasio y generan hiperpolarizaciones. Estas dos respuestas, al final, lo que van a hacer es atenuar la excitación aferente de las neuronas de segundo orden. Después tenemos las acciones en la periferia. Si es que aplicamos nosotros directamente altas dosis de opioides, si es en el nervio periférico normal, el efecto que vamos a tener es un efecto local anestésico. Pero si es que aplicamos esto a un nervio periférico que está en condiciones de inflamación o con sensibilización aumentada, el efecto va a ser un efecto local normalizador. Después tenemos las alteraciones del estado de ánimo y las propiedades de recompensa. Este es un sistema muy complejo y que no se entiende todavía del todo. Cuando llega el agonista MOR, que en este caso va a estar en nuestras neuronas GABAergicas,
inhibe el paso de calcio y mejora la corriente de potasio. Y de esa manera entonces no se liberan los neurotransmisores, que en este caso entonces van a ser los GABA. Entonces se reduce la inhibición mediados por los GABA. Se cree que el sistema mesocórtico límbico de dopamina tiene un papel fundamental al liberar la dopamina en estas áreas, y eso es lo que va a generar el estado de recompensa. Después entramos a la parte de los efectos respiratorios. Es muy raro que ocurran depresiones respiratorias significativas cuando se administran dosis terapéuticas, pero aún así la depresión respiratoria sigue siendo la causa principal de morbilidad secundaria a la terapia con opioides. ¿Y qué hace el opioide en el sistema respiratorio? Disminuye la frecuencia respiratoria y consecuentemente también va a disminuir entonces el volumen por minuto y el volumen circulante. Debido a esto es que debemos usar con precaución en los pacientes que tienen problemas respiratorios. ¿Y cuál es el mecanismo de la depresión respiratoria? Tenemos dos efectos. Efectos sobre el ritmo respiratorio, donde va a haber una depresión directa en la generación del ritmo respiratorio, una depresión de la respuesta respiratoria ante aumentos de dióxido de carbono y una depresión de respuesta ventilatoria a quimiorreceptores del cuerpo carotídeo y aórtico. Y después tenemos los efectos mecánicos sobre las vías respiratorias, que lo que va a hacer es aumentar la rigidez de la pared torácica y disminuye la permeabilidad de las vías respiratorias superiores. Los factores que van a exacerbar esta depresión respiratoria podría ser la combinación de otros medicamentos que también son depresivos, como las anestesias generales, los tranquilizantes, el alcohol y los hipnóticos sedantes. El sueño también es bastante importante porque ellos naturalmente reducen la sensibilidad del centro medular para el dióxido de carbono. La edad en recién nacidos, porque cuando a la madre se le administra fármacos opiáceos, este puede, por paso transplacentario, llegar al bebé y causar depresiones respiratorias y desaturaciones. En edad avanzada también hay que tener cuidado porque ellos tienen una reducción de la elasticidad pulmonar, rigidez en la pared torácica y una disminución de la capacidad vital. Enfermedades cardiopulmonares o renales crónicas también pueden desensibilizarse en respuestas al dióxido de carbono frente a opiáceos. Después tenemos el EPOC, que disminuye el impulso hipóxico y el alivio del dolor. Porque lo que pasa es que normalmente el dolor estimula la respiración al eliminar la condición dolorosa, entonces esto va a reducir los impulsos ventilatorios también. Después el estado de hiperalgesia, que es un aumento paradójico en los estados del dolor en respuesta a una exposición aguda de días o horas o crónica, que puede durar hasta semanas, a opioides. Se presentan como un aumento inexplicable en los informes del dolor. Hay niveles de dolor aumentados al incrementar la dosis de los opioides. Y hay sensibilidad difusa no asociada al dolor donde estaba originalmente. El estado de hiperalgesia, como dijimos anteriormente, no se comprende del todo. Después está la sedación, que cuando administramos fármacos opiáceos, estos pueden producir somnolencia y deterioro cognitivo. Y a su vez, esto puede también aumentar la insuficiencia respiratoria. Se ve después del inicio en terapia con opioides o después del incremento de dosis. Pero no hay que preocuparse mucho porque esto se va a resolver en pocos días. Los efectos de los fármacos que pueden intensificarse acá por diferentes factores predisponentes, como son la demencia, la encefalopatía, los tumores cerebrales y otros medicamentos depresores. Después tenemos los efectos neuroendocrinos. Primero hablamos de las hormonas sexuales. En general, los opioides, que son similares a la morfina, reducen la liberación de muchas hormonas del sistema hipotálamo-hipófisis adrenal. En hombres vemos que reduce el cortisol, la testosterona y las gonadotropinas que están en el plasma. En las mujeres va a reducir la liberación de LH y FSH. Y tanto para hombres como para mujeres, las terapias permanentes pueden dar lugar a endocrinopatías. Y esto en hombres puede provocar una disminución del líbido y también reduce las características sexuales secundarias.
Y en mujeres, la exposición prolongada puede asociarse a irregularidades en el ciclo menstrual. Después tenemos el efecto sobre la prolactina. Normalmente la liberación de prolactina es inhibido por dopamina. Entonces, cuando los agonistas MOR se activan, estos van a actuar en las terminales liberadoras de dopamina para inhibir la liberación de la dopamina. Y de ese modo, entonces, va a aumentar la prolactina que está en el plasma. Y después los efectos sobre la ADH y la oxitocina. En este caso actúan los agonistas COR, que inhiben la liberación de ADH y oxitocina y de esa manera causan una diuresis prominente. Después, en el ojo, vemos que causan miosis. Cuando se activan entonces los agonistas MOR, estos van a inducir una contracción pupilar, o sea, el miosis, en estados de vigilia y bloquean la dilatación pupilar refleja cuando administramos anestesias. A altas dosis vemos que la miosis es notable y las pupilas son puntiformes y patognomónicas. Pero tener en cuenta que puede haber midriasis también cuando estamos hacia los inicios de una asfixia. Después tenemos los ataques y convulsiones. Vemos que en niños mayores y adultos esto produce una disminución en el electroencefalograma, pero en recién nacidos puede producir actividad epileptiforme y actividad convulsiva. ¿Y cuál es el mecanismo de acción de esto? Se inhiben las interneuronas inhibidoras, hay efectos estimuladores directos y hay acciones mediadas por receptores no opioides. En casos especiales también podemos ver que pueden desarrollar un síndrome de abstinencia donde va a haber activación del electroencefalograma, temblor y rigidez. Después tenemos la tos, que este es un reflejo de protección que se provoca cuando hay estimulación de las vías respiratorias. Entonces, cuando administramos morfina o opioides que están relacionados, estos van a deprimir el reflejo de la tos por un efecto directo en la médula. No existe una relación entre la depresión respiratoria y la depresión de la tos. O sea, no necesariamente porque yo tengo una depresión respiratoria voy a desarrollar una depresión hacia la tos. Después tenemos los efectos eméticos, que van a ser las náuseas y los vómitos. Estos producidos por los fármacos similares a la morfina. Son efectos secundarios causados por una estimulación en la zona de activación de los quimiorreceptores para la emesis, que se encuentran en las áreas postermas de la médula. Todos los agonistas que son clínicamente útiles producen cierto grado de náuseas y vómitos. En el sistema cardiovascular, la morfina genera vasodilatación periférica por mecanismos de liberación de histamina por los mastocitos y debilita la vasoconstricción refleja por aumento de dióxido de carbono. También se usa para el tratamiento de la angina de pecho y de los infartos agudos de miocardio. Acá la morfina actúa disminuyendo la precarga, el inotropismo y el cronotropismo. En el caso del fentanilo y el sufentanilo, estos tienen pocos efectos sobre la estabilidad hemodinámica porque no liberan esta histamina. En el tono muscular, a dosis terapéuticas, tiene poco efecto sobre el tono o función motora, pero a altas dosis producen una rigidez muscular. El mioclono es un efecto secundario que puede ir desde temblores leves hasta unos espasmos generalizados. Y todos los opioides agonistas a dosis elevadas van a producir algún nivel de mioclono. También los opioides aumentan el tono muscular cuando inhiben las interneuronas inhibidoras. El agonista de los opioides revierte el tono y la rigidez de la musculatura incrementada también. Después, entrando al tracto gastrointestinal, las respuestas de los opioides va a ser debido a los receptores que se encuentran en los plexos mientéricos y submucosos. En el esófago, la morfina inhibe la relajación del esfínter esofágico inferior. En el estómago, la morfina aumenta la contracción tónica del antro y del duodeno superior y reduce el tono de reposo en la musculatura del reservorio gástrico, lo que prolonga el tiempo de vaciamiento y va a aumentar la probabilidad de un reflujo esofágico. Hay disminución de la secreción de ácido clorhídrico también. Después, en el intestino, la morfina reduce la actividad propulsora en el intestino tanto delgado como grueso
y también va a disminuir las secreciones intestinales. Va a haber un aumento en el tono basal en el músculo circular, que da como resultado un aumento de las contracciones que son no propulsivas. En este caso, el duodeno se va a ver más afectado que el ilion. También hay reducción del paso del contenido intestinal y de secreciones intestinales, lo que va a llevar a una mayor absorción de agua con aumentos en la viscosidad y esto eventualmente puede llevarte también al estreñimiento. El tono del esfínter anal aumenta mucho y la relajación refleja que debería de suceder se reduce. Después tenemos el efecto en el tracto biliar. La morfina lo que hace es contraer el esfínter de Oddi y aumentar la presión en el conducto biliar común. También puede aumentar la presión del líquido en la vesícula biliar, lo que produce desde molestias epigástricas hasta cólicos biliares. Todo tipo de opioide puede causar algún nivel de espasmos biliares también. Y es más, en algunos pacientes incluso pueden exacerbar el dolor. En el uréter y la vejiga, la morfina inhibe el reflejo de la micción y aumenta el tono del esfínter externo, que resulta en un incremento del volumen de la vejiga. Y en el útero, la morfina se usa para prolongar el proceso del parto. Normalmente se utiliza en casos donde el útero está hiperactivo y esto por administración de oxitóxicos. En la piel, a dosis terapéuticas va a generar una dilatación de los vasos sanguíneos cutáneos y de esa manera puede aparecer enrojecimiento en la parte de la piel de la cara, del cuello y la parte superior del tórax. También vamos a observar prurito cuando hay administración sistémica de morfina y también prurito cuando hay antagonistas opioides administrados por vía intrarraquídea. Este prurito puede ser más intenso después de una administración epidural o intratectal. Después, sobre el sistema inmune, va a generar una modulación de las funciones inmunes por efectos directos y por efectos indirectos. Directos cuando actúa sobre las células del sistema inmune e indirectos cuando es a través de mecanismos neuronales mediados centralmente. Después tenemos los efectos agudos, que es mediado por una activación en el sistema nervioso simpático, y los efectos crónicos, que es por modulación del eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal. Otro efecto es que va a tener un efecto inmunosupresor en los neutrófilos, y eso va a ser por una inhibición del óxido nítrico dependiente del NF-κB, o por una activación de la MAP-cinasa. También van a interactuar con los receptores semejantes a TOL4 para activar una variedad de inmunocitos independientes de los receptores opioides. Va a haber desgranulación de mastocitos y liberación de histamina que provoca broncoconstricción y vasodilatación. Puede precipitar o exacerbar también los ataques asmáticos y es por eso que se deben evitar en esta clase de pacientes. Después tenemos la regulación de la temperatura. Los opioides alteran el punto de equilibrio hipotalámico que regula el calor. Por eso la temperatura corporal disminuye. Cuando los agonistas MOR actúan en el sistema nervioso central, producen umbrales que son levemente aumentados para la sudoración y reduce la temperatura umbral para la vasoconstricción y los escalofríos. Y acá empezamos a hablar ya de los fármacos, la morfina en este caso. Los opioides tenemos que tener en cuenta que tienen orígenes naturales y orígenes semisintéticos. Los orígenes naturales, estos se van a obtener del opio que viene de la semilla de la planta Papaver somniferum y se clasifican según su estructura química en fenantrenos, que ahí vamos a encontrar a la morfina, a la codeína y a la tebaína. Y después tenemos el otro grupo que son los bencilisoquinoínas, ahí están la papaverina y la noscapina. Y después tenemos los opioides que tienen origen semisintético. Acá muchos de los derivados semisintéticos se producen por modificación en la morfina o de la tebaína. La tebaína vemos que tiene poca acción analgésica, pero algunos de sus derivados
son mucho más potentes que la morfina, que uno de los ejemplos sería la etorfina. Después, viendo la parte de la farmacocinética, la absorción, vemos que son moderadamente bien absorbidos en el tracto gastrointestinal. La absorción por mucosa rectal es adecuada y los opioides que son un poco más lipófilos se absorben fácilmente a través de la mucosa nasal y bucal, y los que tienen una mayor liposolubilidad pueden absorberse por una vía transdérmica. Tener en cuenta que la morfina se administra por vía intrarraquídea para producir analgesia a través de las acciones espinales. Los efectos de dosis es mucho menor cuando se administra por vía oral que cuando se administra por vía parenteral, porque los de la vía oral se ven sometidos al metabolismo del primer paso en el hígado. La distribución y el metabolismo, vemos que 1/3 de la morfina en plasma se une a proteínas después de una administración de dosis terapéutica. La principal vía de metabolismo de la morfina va a ser la conjugación con el ácido glucurónico. Y va a formar 3 metabolitos, que son la morfina 6-glucurónido, la morfina 3-glucurónido, que son los principales metabolitos y los que se producen en mayor cantidad. Y después tenemos la morfina 3,6-diglucurónico, que se produce en muy pequeña cantidad, entonces que no tiene tanta relevancia. Tenemos después el tiempo de vida media de la morfina, es normalmente de 2 horas, pero en su derivado metabólico, la morfina 6-glucurónido, es un poco más larga su vida media. Y por último, la parte de la excreción, donde la morfina se elimina principalmente por filtración glomerular, como la morfina 3-glucurónido. El 90% de la excreción total tiene lugar en el primer día. Después vemos los congéneres de la morfina, que son la codeína, heroína, hidromorfona, la hidrocodona, oxicodona y la oximorfona. La codeína, como vimos anteriormente, tiene un origen natural, tiene afinidad moderada o baja por los receptores MOR, se administran por vía oral y tienen un bajo metabolismo de primer paso. Son 60% tan eficaces por vía oral que por vía parenteral. El metabolismo va a ser hepático por la CYP2D6 a morfina. Y cuando está en su estado de morfina es que tiene sus acciones analgésicas. Se usa para el tratamiento de la tos y tiene una vida media de 2 a 4 horas. La excreción va a ser por orina y de forma inactiva. Después tenemos la heroína, que esta es un derivado de la morfina a través de una acetilación. Y las características es que estas se pueden hidrolizar a las 6-MAM, que a su vez otra vez se puede hidrolizar a la morfina. La liposolubilidad para la heroína y el 6-MAM es mucho más liposoluble que la morfina, y es debido a eso que pueden atravesar la barrera hematoencefálica con mayor facilidad. El metabolismo, vemos que la heroína al metabolizarse a morfina o a 6-MAM, ahí recién es que tienen sus acciones farmacológicas. La excreción también va a ser por orina y va a ser en forma de morfina libre o morfina conjugada. Después tenemos la hidromorfona, que también deriva de la morfina, específicamente de las cetonas hidrogenadas. La característica es que es más potente que la morfina. Y así también, como vamos a ver en los siguientes, que es la hidrocodona y la oxicodona, los 3 son más potentes que la morfina. Tiene mayor liposolubilidad, se administra por vía intravenosa y tiene un metabolismo hepático, se convierte a hidromorfona 3-glucurónido. El uso va a ser para disminuir la motilidad gastrointestinal. Después tenemos la hidrocodona, que deriva de la codeína. Como dijimos anteriormente, es más potente que la morfina y es un equivalente a la oxicodona. Se administra por vía oral y tiene un metabolismo hepático por la CYP2D6, que cuando es metabolizado por esta enzima va a formar la hidroximorfona. Y puede ser también metabolizado por el CYP3A4, que cuando es metabolizado por este va a formar la norhidrocodona. Después, su uso y su acción, vemos que alivia los dolores que son de moderadas a gran intensidades y es un antitusivo. La duración tiene un inicio de acción en 10 a 30 minutos y
su acción en total va a durar de 3 a 4 horas. Después tenemos la oxicodona, que deriva de la tebaína. Su característica es que es más potente que la morfina, como dijimos, y se puede administrar por vía intravenosa o intramuscular. Y tiene dos formas de liberación, la liberación inmediata y la liberación controlada. El metabolismo va a ser hepático a oximorfona. Y por último tenemos la oximorfona, que también es un derivado de la tebaína, es un potente agonista MOR, se administra por vía parenteral, tiene un metabolismo hepático y el uso va a ser como analgésico. El inicio de sus acciones va a ser aproximadamente de 5 a 10 minutos y va a durar de 3 a 4 horas. La excreción va a ser en forma de 3 y 6 glucurónidos. Después tenemos los factores que afectan la respuesta del paciente. Vemos que la barrera hematoencefálica es un factor importante porque los opioides que son más lipófilos pueden dar resultados clínicos más predecibles, ya que estos atraviesan la barrera. Mientras que la morfina, al ser hidrófilo, no puede producir una respuesta en la parte cerebral. Después tenemos la edad. La duración de la analgesia va a ir aumentando progresivamente con la edad. El estado del dolor. Los pacientes que tienen dolores más intensos pueden tolerar dosis más grandes de morfina, pero a medida que disminuye el dolor puede presentarse sedación e incluso una depresión respiratoria. Después tenemos el metabolismo del opioide. Tenemos que saber que todos los analgésicos opioides son metabolizados por el hígado, entonces deben usarse con precaución en los pacientes que tienen enfermedades hepáticas. También tener cuidado con los que tienen enfermedades renales, ya que este también altera significativamente la farmacocinética del opioide. El sexo, también se dice que las mujeres tienen la mayoría de los síndromes de dolor crónico, pero en la parte de los dolores agudos no existe una diferencia entre el sexo o tampoco hay una mayor sensibilidad en las mujeres. En la función respiratoria hay que usar también con precaución en pacientes que tienen una función respiratoria comprometida. En las lesiones cerebrales, porque al administrar morfina a un paciente con una lesión craneal, hay posibilidades de que ocurra una depresión respiratoria exagerada. Por otro lado, sabemos que los opioides también pueden producir confusión mental y efectos secundarios como la miosis y los vómitos. Y estos son signos muy importantes para seguir en el curso clínico cuando hay lesiones en la cabeza. La hipovolemia y la hipotensión, que en pacientes que tienen esto son más susceptibles a los efectos vasodilatadores. Entonces, usar con precaución. El asma y las respuestas alérgicas y liberación de histamina. Acá la morfina causa una liberación de histamina, como vimos anteriormente, que se va a caracterizar por la broncoconstricción y la vasodilatación. Aparte, la morfina puede precipitar o exacerbar los ataques de asma y es por eso que hay que tener cuidado al administrar en esta clase de pacientes o tratar de evitar directamente. En cambio, podemos usar derivados de fentanilo que no van a tener tantos efectos vasoconstrictores y vasodilatadores. Buenos días, profesor, compañeros. Yo soy Andrea Sosa. Voy a continuar con otros morfinatos. Siguiente. El primero que tenemos es el levorfanol, que es un agonista opioide de la serie morfinal y tiene afinidad en los MOR, COR y DOR. Y está disponible para administración intravenosa, intramuscular y oral. Y tiene efectos muy similares a la morfina, solamente que es 7 veces más potente, produce menos náuseas y vómitos y se metaboliza menos rápidamente que la morfina. Siguiente. Luego tenemos los analgésicos de piperidina y fenilpiperidina, que son agonistas MOR con los principales efectos farmacológicos que están sobre el sistema nervioso central y los elementos neurales en el intestino. Siguiente. Primero tenemos la meperidina, que produce un patrón de efecto similar, igual no idéntico a la morfina. En el sistema nervioso central tiene fuertes acciones analgésicas, causa constricción pupilar, aumenta la sensibilidad del aparato laberíntico y tiene efectos sobre la secreción de hormonas hipofisiarias similares a los que ejerce la morfina. Y también puede causar una excitación del sistema nervioso central por acumulación de un metabolito que es la normeperidina.
En el sistema cardiovascular, los efectos se parecen a la morfina, por ejemplo, la liberación de histamina después de la administración parenteral, pero es importante saber que la administración intramuscular no afecta la frecuencia cardíaca, pero la intravenosa produce un marcado aumento de esta. En el tracto gastrointestinal no produce estreñimiento como la morfina, y eso está relacionado a su mayor capacidad de ingresar al sistema nervioso central porque se produce analgesia a dosis más bajas. Y también disminuye el vacío gástrico lo suficiente para retrasar la absorción de otros fármacos. Y en el útero acelera el proceso de nacimiento a través del trabajo de parto. En la farmacocinética vemos que se da por todas las vías de administración. La concentración máxima se llega en 45 minutos y tiene principalmente un metabolismo hepático. Siguiente. Su uso terapéutico es principalmente para la analgesia y también se puede usar dosis únicas para tratamientos de temblores post-anestésicos. Y entre sus efectos adversos tenemos todo lo que son los de la morfina, excepto el estreñimiento y la retención urinaria y náuseas son menos comunes. Esto no se recomienda para el tratamiento de dolor crónico debido a la preocupación por la toxicidad del metabolito y está contraindicado en pacientes que toman inhibidores de monoaminoxidasas o dentro de 14 días posteriores a la interrupción de un inhibidor de la monoaminoxidasa. Con la clorprosamina y antidepresivos tricíclicos aumenta los efectos depresores respiratorios. Con el fenobarbital o fenitoína aumenta el aclaramiento y disminuye la biodisponibilidad. Y con las anfetaminas aumentan los efectos analgésicos y bajan la sedación. Siguiente. Luego tenemos el difenoxilato, que es un congénere de la meperidina y tiene un efecto de estreñimiento definitivo en seres humanos y está solamente disponible en combinación con sulfato de atropina. Y luego tenemos la loperamida, que es un derivado de la piperidina y también disminuye la motilidad gastrointestinal por los efectos de los músculos circulares y longitudinales del intestino y es tan efectiva como el difenoxilato en el control de la diarrea crónica y también se desarrolla poca tolerancia a su efecto estreñidor. Siguiente. Luego tenemos el fentanilo y congéneres, que son fármacos importantes en la práctica debido a su tiempo analgésico relativamente corto para un efecto analgésico máximo, terminación rápida del efecto después de dosis en bolo pequeño, seguridad cardiovascular y una capacidad para reducir significativamente el requerimiento de dosificación de los agentes volátiles. Siguiente. Primero tenemos el fentanilo, que es un opioide sintético relacionado con las fenilpiperidinas. En su farmacocinética podemos ver que son altamente solubles en lípidos y que los niveles en plasma disminuyen de inmediato debido a la redistribución desde grupos de tejidos que están altamente perfundidos a otros tejidos como músculo y grasa y experimentan un metabolismo hepático y renal. Y también en sus efectos farmacológicos vemos que son analgésicos extremadamente potentes y también tienen una acción de muy corta duración cuando se administran por vía parenteral. La depresión respiratoria es similar a la observada con otros agonistas MOR, pero el inicio es más rápido. También disminuye la frecuencia cardíaca a través de una activación vagal. También puede disminuir moderadamente la presión arterial. Y no liberan histamina, entonces los efectos depresores directos sobre el miocardio son mínimos. Por eso se suele usar mucho fentanilo y sufentanilo como anestésico primario en pacientes sometidos a cirugía cardiovascular o para pacientes con función cardíaca deficiente. Siguiente. Entre sus usos terapéuticos son principalmente adyuvantes anestésicos que son administrados por vía intravenosa epidural. El fentanilo es 100 veces más potente que la morfina y el sufentanilo es 1000 veces más potente. También se usa el fentanilo en el tratamiento de dolor crónico. Existen parches transdérmicos que le proporcionan hacia una liberación sostenida y también para alivio de dolor incidente y también dolor irruptivo por cáncer mediante tabletas bucales y pastillas. Solo debe usarse en pacientes que son tolerantes a opioides. Siguiente. Luego tenemos el remifentanilo,
que tiene propiedades similares a la del fentanilo y sufentanilo. Comparado con el fentanilo y sufentanilo, tiene un inicio de acción más rápido. La acción analgésica se metaboliza mediante tiras plasmáticas, entonces la eliminación es independiente del metabolismo hepático o la excreción renal, y la edad y peso afecta el aclaramiento. Sus usos terapéuticos principalmente se usa para procedimientos cortos y dolorosos que requieran una intensa analgesia, y en forma rutinaria se administra mediante una infusión intravenosa continua porque tiene corta duración de acción, y no se usa por vía intrarraquídea porque tiene una formulación con glicina, que es un neurotransmisor inhibitorio en el asta dorsal de la médula espinal. Siguiente. Luego tenemos la metadona, que es una agonista MOR de acción prolongada con propiedades farmacológicas que se parecen mucho a la morfina. La actividad analgésica es casi en totalidad el resultado de su contenido de L-metadona, porque es de 8 a 50 veces más potente que su isómero D, y también carece de acción depresora respiratoria significativa y de la responsabilidad de la adicción. Siguiente. Entre sus efectos farmacológicos podemos ver una gran actividad analgésica. Es muy eficaz por vía oral con una duración prolongada de acción. Supresión de síntomas de abstinencia en individuos físicamente dependientes. Tiene una tendencia a mostrar efectos persistentes con la administración repetitiva, y también tiene efectos mióticos y depresivos respiratorios. Siguiente. Entre sus usos terapéuticos y la farmacocinética. La farmacocinética se absorbe bien desde el tracto gastrointestinal y puede detectarse en el plasma en un lapso de 30 minutos después de la ingestión oral. Sufre una extensa biotransformación en el hígado y parece estar firmemente unida a la proteína en varios tejidos, incluido entre esos el cerebro. Y entre sus usos terapéuticos se usa para la desintoxicación y el tratamiento de mantenimiento de la adicción a los opioides dentro de los programas de tratamiento certificados, y también para el tratamiento de dolor crónico. Es importante saber que la metadona no se debe usar en trabajo de parto, y también, a diferencia de los otros opioides, está asociada con el síndrome de QT prolongado. Siguiente. Luego tenemos otros agonistas opioides. Siguiente. El primero es el tramadol, que es un análogo sintético de codeína, que es un agonista MOR débil, y gran parte de su efecto analgésico se produce por la inhibición de la captación de noradrenalina y serotonina. Y en el tratamiento de dolor leve a moderado es tan eficaz como la morfina y meperidina, pero en el tratamiento de dolor intenso crónico ya es menos efectivo. Y también es muy eficaz, así como la meperidina, en el tratamiento de los dolores de parto, y hasta puede causar menos depresión respiratoria neonatal. Siguiente. Entre sus efectos adversos más importantes son que puede causar convulsiones y exacerbar las convulsiones. Por eso no debe usarse en pacientes que toman inhibidores de la monoaminoxidasa, de la recaptación de serotonina u otros medicamentos que disminuyen el umbral convulsivo. Siguiente. Luego tenemos el tapentadol, que es similar al tramadol, solo que es un inhibidor débil de la recaptación de monoaminas, pero ya tiene una actividad significativamente más potente en los MOR, similar a la oxicodona. Y hay que tener mucho cuidado cuando se usa concomitantemente con los inhibidores de la recaptación de noradrenalina, de serotonina, antidepresivos tricíclicos o inhibidores de la monoaminoxidasa, todo lo que altera el metabolismo de la serotonina, porque puede causar un síndrome serotoninérgico. Siguiente. Luego tenemos los agonistas opioides parciales. El estímulo para el desarrollo de estos fármacos fue la necesidad de analgésicos que tengan menos depresión respiratoria y potencial adictivo. Primero tenemos la nalbufina y butorfanol, que son competitivos antagonistas de MOR, pero ejercen sus acciones analgésicas actuando como agonistas de COR. La pentazocina, que se parece de forma cualitativa a estos fármacos, pero puede ser un antagonista de receptor MOR más débil o hasta un agonista parcial,
al tiempo que conserva su actividad agonista de core. Y la buprenorfina, que es una agonista de MOR parcial. Siguiente. La pentazocina, que se desarrolló como parte de un esfuerzo deliberado para desarrollar un analgésico efectivo que tenga poco o ningún potencial de abuso. El patrón de efectos en el sistema nervioso central es similar al de los opioides similares a la morfina, o sea, incluye analgesia, sedación y depresión respiratoria. Y los efectos se ven principalmente a acciones agonísticas en core. Las respuestas cardiovasculares van a diferir de las observadas con los agonistas de receptores típicos, porque la pentazocina en dosis altas causa un aumento de la presión sanguínea y la frecuencia cardíaca. Entonces decimos que actúa como un antagonista débil o un agonista parcial en los MOR, pero igual no antagoniza la depresión respiratoria causada por la morfina. Y como se ve en la foto, una inyección de lactato de pentazocina se usa para el alivio del dolor leve a moderado, preoperatorio y complemento de anestesia. Siguiente. Luego tenemos la nalbufina, que es un opioide agonista core, antagonista MOR, y produce menos efectos secundarios disfóricos que la pentazocina, o sea, tiene muy pocos efectos secundarios. Se metaboliza en el hígado y produce principalmente analgesia. Y hay que saber que los agentes que actúan a través de core siempre son más efectivos en las mujeres. Siguiente. Luego tenemos el butorfanol, que es un agonista de core, antagonista de MOR. Entre sus acciones farmacológicas principales tenemos analgesia y depresión respiratoria en postoperatorios y también produce un aumento en la presión arterial pulmonar y en el trabajo del corazón. Y también la presión arterial sistémica disminuye levemente. También puede presentar una dependencia física y se usa para tratamiento de dolor agudo y por su potencial para antagonizar con los agonistas MOR no debe usarse en combinaciones. Y también por esos efectos secundarios que dije en el corazón, es menos útil que la morfina o meperidina en pacientes que tengan insuficiencia cardíaca congestiva o infarto de miocardio. Siguiente. Luego tenemos la buprenorfina, que es una agonista parcial de MOR, altamente lipofílico, derivada de la tebaína y es de 25 a 50 veces más potente que la morfina. Como es una agonista parcial, tiene una actividad intrínseca limitada y en consecuencia puede mostrar antagonismo, por ejemplo, cuando se usa con un agonista completo como la morfina. Y estas propiedades hacen que tenga mucha utilidad en el manejo del abuso de abstinencia de opioides. Siguiente. Entre la farmacocinética podemos destacar que es bien absorbida por la mayoría de las rutas y produce analgesia y otros efectos del sistema nervioso central similares a la morfina. Por vía sublingual produce analgesia satisfactoria en pacientes postoperatorios y se metaboliza a norbuprenorfina por isocromo P450 3A4 y no debe tomarse con inhibidores o fármacos que inducen la actividad de este. Y también cuando se suspende se desarrolla un síndrome de abstinencia. En el uso terapéutico tenemos que la inyección y la película transdérmica están indicadas para su uso como analgésico. Las preparaciones sublinguales y bucales, que pueden ser solas o en combinaciones de dosis con naloxona, se usan para el tratamiento de la dependencia de opioides. Y también combaten la depresión respiratoria sin revertir el alivio opioide del dolor contra las dosis anestésicas de fentanilo y naloxona. Siguiente. Ahora tenemos los antagonistas opioides. Una variedad de agentes se une competitivamente a uno o más de los receptores opioides y muestran poca o ninguna actividad intrínseca y antagonizan de forma sólida los efectos de los agonistas de receptores. Cambios relativamente menores en las estructuras de los opioides pueden convertir un fármaco que es así principalmente agonista en uno con acciones antagonistas. Por ejemplo, tenemos primero la nalorfina y el levalorfano, que son antagonistas de MOR y agonistas de core. La naloxona y naltrexona, que no tienen acciones agonistas, y el nalmefeno, que es un antagonista MOR relativamente puro, más potente que la naloxona. Y luego tenemos cuando el antagonismo está limitado solamente a la periferia,
que son agentes con biodisponibilidad pobre, como la metilnaltrexona. Siguiente. Entre las propiedades farmacológicas, podemos destacar que tienen una utilidad terapéutica obvia en el tratamiento de la sobredosis de opioides, pero en circunstancias normales producen pocos efectos en ausencia de un agonista exógeno. Pero bajo ciertas condiciones, cuando se activan los sistemas opioides endógenos, la administración de antagonistas opioides solo puede tener efectos positivos sobre los cambios hemodinámicos. Entonces, en ausencia de agonistas, los efectos suelen ser sutiles y limitados, lo que probablemente refleja los bajos niveles de actividad tónica. Los péptidos opioides endógenos participan en la regulación de la secreción hipofisiaria, al ejercer efectos inhibidores sobre la liberación de ciertas hormonas. Entonces, la administración de estos antagonistas, como la naloxona y naltrexona, aumentan la secreción de la hormona liberadora de gonadotropina, la hormona liberadora de corticotropina, eleva las concentraciones plasmáticas de la luteinizante, de la folículo estimulante y de la ACTH, y las hormonas esteroides también. La naloxona estimula la liberación de prolactina en mujeres y la naltrexona reduce la ingesta de alimentos en individuos delgados y obesos. Y una administración a largo plazo, lo que va a pasar es que se aumenta la densidad de los receptores opioides en el cerebro. Y eso va a causar una exageración temporal de las respuestas cuando se administre posteriormente los agonistas opioides. Y en presencia de un agonista, previenen o revierten con rapidez los efectos de los agonistas del receptor. Y se puede acompañar un fenómeno de sobreimpulso, que es, por ejemplo, que la frecuencia respiratoria deprimida por opioides se vuelva más alta que antes del periodo de depresión. Es por la liberación de catecolaminas que pueden causar hipertensión, taquicardia y arritmias ventriculares. Siguiente. Los usos terapéuticos. Principalmente se usa tratamiento para el tratamiento de sobredosis de opioides, en especial la naloxona, que actúa con rapidez para antagonizar la depresión respiratoria. Pero debe usarse con mucho cuidado porque si se le da a un sujeto dependiente, precipitará la abstinencia y puede causar efectos cardiovasculares. Y también se usó para disminuir la depresión respiratoria neonatal. Y luego tenemos el estreñimiento, que se da con los antagonistas que tienen efectos solamente periféricos limitados, que son la metilnaltrexona y el naloxegol, que tienen un papel importante en el tratamiento del estreñimiento y la motilidad gastrointestinal reducida. El albimopam, que es un antagonista MOR con un grupo amino cuaternario, entonces amino cuaternario restringe la distribución del fármaco solamente a la periferia. Por eso se usa para el tratamiento de ilio postoperatorio. Y como tratamiento de abuso, para el tratamiento de la dependencia de alcohol, también para bloquear los efectos de los opioides, que son administrados exógenamente, y una prevención de la caída. Siguiente. Y luego tenemos los antitusivos de actividad central. Sabemos que varios medicamentos reducen la tos como resultado de sus acciones centrales. Entre esos están los analgésicos opioides, entre los cuales la codeína y la hidrocodona son los más utilizados. Y a menudo solamente necesitan dosis inferiores a las necesarias para la analgesia, entonces no se produce la analgesia. Primero tenemos el dextrometorfano, que es un D-isómero de la codeína. Sin embargo, a diferencia del L-isómero, no tiene propiedades analgésicas o adictivas y no actúa a través de los receptores opioides. Lo que hace es elevar el umbral de la tos. Tiene una potencia igual a la codeína, pero produce menos efectos secundarios. Y sus efectos persisten durante 5 a 6 horas. La folcodina, que es al menos tan eficaz como la codeína como antitusivo, tiene una vida media larga y puede administrarse 1 o 2 veces al día. Y el benzonatato, que ejerce su acción antitusígena al distender los receptores de la tos en el pulmón, y también mediante un mecanismo central. Siguiente. Ahora vamos a ver las vías de administración. Primero tenemos la analgesia controlada por el paciente, en la que el paciente va a tener un control limitado de la dosificación del opioide, con una bomba de infusión programada dentro de parámetros que son estrictos. Puede usarse, por ejemplo, administración intravenosa, subcutánea, epidural o intratecal.
Y esto le da al paciente una mayor sensación de control y rara vez va a producir toxicidad grave o un uso excesivo. Y se le da a adultos o niños que son capaces de comprender los principios que son involucrados. La raquidia, que proporciona un acceso más directo a la primera sinapsis de procesamiento de dolor que está en el asta dorsal de la médula espinal. Entonces se va a necesitar dosis más bajas que las requeridas para la administración oral o parenteral, pero se necesita una vigilancia extrema y un seguimiento muy apropiado. Y se utiliza principalmente para un tratamiento de dolor postoperatorio y se hizo muy popular para lo que es la analgesia durante el trabajo de parto, porque a través de esto se valoran unos niveles más bajos de opioides sistémicos, lo que lleva a una menor transferencia placentaria, entonces un menor potencial de depresión respiratoria recién nacido. Y la rectal, que se da en pacientes, o sea, una alternativa para pacientes con dificultad para deglutir u otra patología oral y que prefieren una vía menos invasiva que la administración parenteral, pero no es bien tolerada por la mayoría de los niños y solamente están disponibles en preparación de supositorios la morfina, la hidromorfa y el opio. Siguiente. Tenemos la vía oral transmucosa, en la que los opioides pueden absorberse a través de la mucosa oral más rápidamente que a través del estómago y también tiene una biodisponibilidad mayor debido a que se evita el metabolismo de primer paso y los opioides lipofílicos se absorben mejor. La transnasal, que principalmente se usa como un spray transnasal de fentanilo para tratamiento de dolor irruptivo por cáncer, y transdérmica, que se dan casos de dolor sostenido. Lo que hace es impregnar la piel y se establece en un depósito, o sea, establece un depósito en la capa de estrato córneo. Pero hay que tener mucho cuidado con la fiebre y las fuentes de calor externa porque eso puede aumentar la absorción y causar una sobredosis. Siguiente. Las condiciones terapéuticas en el control del dolor, esa es una escala de analgésicos que hizo la OMS, que se divide en 3 pasos. El primer paso es cuando hay un dolor leve a moderado que no se utiliza un opioide, se utiliza un agente ayudante y un no opioide, por ejemplo, un acetaminofén o medicamentos antiinflamatorios no esteroides. El paso 2, que ya es dolor leve a moderado o un dolor sin control después del paso 1, que ya se utiliza un opioide débil o de acción corta según se requiera, y un no opioide y un agente ayudante. O sea, se agregaría, por ejemplo, morfina, oxicodona o hidromorfona al acetaminofén o al antiinflamatorio no esteroide. Y el paso 3, que ya es cuando el dolor ya es severo, un dolor de moderada a intenso o un dolor sin control después del paso 2. Y se da, por ejemplo, se tiene que dar un opioide fuerte con una liberación prolongada, por ejemplo, oxicodona, morfina, oximorfona o fentanilo transdérmico de liberación prolongada, más puede ser más un opioide de acción corta, si es necesario, más un no opioide y un coadyuvante. Siguiente. Los usos terapéuticos no analgésicos de los opioides principalmente son 2, la disnea y como ayudante anestésico. Para la disnea, la morfina se usa para aliviar la disnea de la insuficiencia ventricular izquierda aguda y el edema pulmonar, aunque la respuesta puede ser dramática. El mayor beneficio se debe para los efectos cardiovasculares, como la disminución de la resistencia periférica, que es secundaria a la liberación de histamina, y una mayor capacidad de los compartimientos vasculares periféricos y esplénicos. Y eso se usa la morfina. Y la hidrocodeína se utiliza en pacientes con gases sanguíneos normales, pero disnea grave debido a la obstrucción crónica al flujo de aire, y lo que hace es reducir esa sensación de dificultad respiratoria y también aumenta la tolerancia al ejercicio. Y como ayudante anestésico se usa mucho el fentanilo y sulfentanilo y tiene un efecto ahorrador. Eso significa que reduce las concentraciones de anestésicos inhalados, que lo contrario se va a necesitar mucho más para producir esa profundidad anestésica adecuada. Y también muchos anestésicos lo que causan es la depresión respiratoria, aumento de los músculos y todo eso, pero no causan una pérdida de conciencia. Y estos fármacos producen una pérdida de conocimiento y amnesia para que el paciente no conserve la conciencia, entonces se usa para eso.
y también producen rigidez prominente en la pared torácica y los masseteros, lo que con relajantes musculares puede permitir una intubación y ventilación. Siguiente. Y por último tenemos la toxicidad opioide aguda, que se da por se ve con la triada de coma, lo que sugiere fuertemente el envenenamiento por opioides, que es coma, pupilas puntiformes y una respiración deprimida. También se ven otras cosas como una formación de orina deprimida, una temperatura corporal disminuida, la piel se puede ver fría y húmeda, los músculos esqueléticos flácidos, la mandíbula también relajada y hasta la lengua puede retroceder y bloquear las vías respiratorias. Casi siempre la muerte es por insuficiencia respiratoria. ¿Y qué se usa como tratamiento? Lo primero que hay que hacer es establecer una vía aérea permeable y ventilar al paciente. Y luego se usa un antagonista opioide porque produce una reversión dramática de la depresión respiratoria. El tratamiento de elección es la naloxona y se debe tener mucho cuidado con pacientes dependientes porque se debe evitar precipitar esa abstinencia porque ellos son extremadamente sensibles a los antagonistas. Siguiente. Gracias por su atención. Muy bien, excelente la exposición, bastante completa. ¿Alguna pregunta del auditorio? No hay dudas, entonces, aparentemente. Se considera que han comprendido todo lo que las compañeras han expuesto. Sí, profe, muy buena exposición. ¿Verdad que sí? Bastante completa. Muy bien. Muy bien, podemos ir despidiéndonos. Felicitaciones a las expositoras y nos vemos mañana.